a grabar la sesión, por cierto, porque pues creo que la clase ya, ya inició. Y y bueno, ¿no? Bueno, aquí es módulo 3. Se me pasó a actualizar la plantilla, pero aquí sí ya viene módulo 3, ¿no? ¿Cómo vamos, muchachos? Platicaba con Jessica sobre la dificultad, ¿no? De ahorita de que han sido temas bien profundos, ¿no? Han sido temas, complejos para su análisis y entendimiento, pero, ¿cómo van? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van con las actividades? Les digo, ya estamos como en un tercio, estamos entrando en módulo 3, viene módulo 4, 5 y actividad integradora, ¿no? Considero que es una tercera parte del curso porque los últimos dos módulos serían la otra y la actividad integradora sería la última parte de este curso. Entonces, digamos que ahí vamos, ¿no? Que estamos progresando, se nos está yendo el tiempo bien rápido, pero no se desanimen. La verdad es que he visto sus trabajos y me parece asombrosa, ¿no? La capacidad de reflexión que han tenido en esta asignatura. Los felicito mucho porque en verdad también veo que estas pláticas que tenemos en las sesiones síncronas les han servido mucho para articular precisamente esos pensamientos y reflexiones críticas sobre el sistema social en el que estamos integrados. Pero si tienen algún comentario o algo, lo atendemos de una vez, ¿no? Ay, no les he compartido la... Ya les dije, avísenme cuando eso me pase porque yo entro en mis soliloquios y no me doy cuenta. Ay, tampoco he puesto la cámara, perdón, andaba muy abstracto con estos temas. Muy bien, ok. Fíjense que en este módulo 3 vamos a tener un asunto muy importante que es revisar las condiciones sobre las cuales digamos, se han construido los paradigmas que ahora, ¿no? Podemos ver reflejados en la construcción, ¿no? De los proyectos de Estado-Nación, o sea, de los países, ¿no? En estas políticas que nos afectan a nosotros, ¿no? ¿De dónde emanan esto? Recuerdan que la clase pasada, ¿no? Que revisábamos módulo 2, ¿no? Había una consideración y de hecho fue con lo que iniciamos y con lo que cerramos y yo les había dejado una tareita, ¿no? De que se respondiera esta semblanza interrogatoria sobre por qué vivimos en las condiciones que vivimos, ¿no? Si no han sido determinadas ni por el sistema político ni por el sistema económico, porque estos han tenido una serie de, no solo de transformaciones, sino de transiciones, ¿no? Y lo veíamos, hemos pasado de sistemas, ¿no? Democráticos, de elección, digamos, popular, libre y popular, ¿no? A dictaduras, ¿no? A nuevos sistemas de colonización, ¿no? O de intervención internacional, que lo realizamos a partir de los casos, por ejemplo, de Cuba, ¿no? De las grandes transformaciones que provocaron algunos movimientos o guerras civiles durante ese periodo, el caso de México con la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, ¿no? Que además esto trajo una serie, ¿no? De paradigmas e ideologías que justamente vamos a abordar en este módulo. Pero era esa la pregunta, ¿no? Si las condiciones actuales en las que vivimos no han sido provocadas ni por el sistema político ni por el sistema financiero o económico al que pertenecemos, ¿qué es lo que ha provocado este tipo de condiciones para América Latina? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien hizo la tarea? De hecho, vi muchos de sus comentarios en el foro de participación de integración y en el de reforzamiento, pero ¿alguien quiere compartir alguna idea sobre este cuestionamiento? Yo les di algunas pistas, ¿no? Me acuerdo muy bien. ¿Nadie? ¿Nadie va a ser valiente? Sin miedo, sin pena. Recuerden que aquí no hay desaciertos, solo cosas ciertas, ¿no? Bueno, fíjense que si alguien quiere participar ahí lo anota, ¿no? Yo considero, ¿no? Que parte, y esto fue una reflexión que yo tuve durante un proyecto de investigación, estudiando modelos productivos.
¿Por qué, por ejemplo, ciertos modelos productivos no se podrían replicar en otras áreas geográficas? Y me refiero mucho al sistema, por ejemplo, de producción de control total de la calidad japonesa, ¿no? Sobre todo un modelo muy específico que era el toyotismo, ¿no? Este modelo, ¿no? Al ser tan eficiente, al traer tanta desarrollo, ¿no? Tecnológico y plusvalía, sobre todo para las mercancías que se estaban produciendo, que eran las fábricas armadoras de vehículos automotores, ¿no? La Toyota directamente estableció un modelo productivo, ¿no? Que exigía, ¿no? Cumplir con ciertos plazos, con ciertos estándares de calidad en el menor tiempo posible. Este modelo se intentó replicar, por ejemplo, en América Latina y fracasó, ¿no? ¿Por qué creen que haya fracasado? ¿Por qué en Japón sí funcionó muy bien y por qué este mismo modelo productivo con todas las herramientas, todos los insumos tecnológicos y todo fracasa en América Latina, ¿no? El asunto es que había condiciones, ¿no? Que no iban en cuanto a los lineamientos específicos basados en la norma y la regla, ¿no? Que era decir, vamos a obtener estos resultados a través de a través de estos procedimientos, ¿no? En América Latina había una serie de condiciones sociales que impedían que se replicara este modelo productivo. Por ejemplo, en Japón, ¿no? La cohesión social para, digamos, a nivel de compañerismo era tan fuerte, ¿no? Que nadie se iba de la fábrica hasta que no se terminara o hasta que no terminara el último empleado, ¿no? Cosa que en Latinoamérica hay bastante solidaridad y apoyo, pero en realidad, ¿no? Lo que se buscaban era otro tipo de regulaciones en cuanto a la forma de trabajo. Algo que les explicaba, por ejemplo, en China, ¿no? En China, por ejemplo, la jornada laboral es como a destajo, ¿no? Yo tengo que producir tanta mercancía y después de producir esa mercancía tengo la semana libre. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Trabajan uno, dos o tres días a la semana y el resto lo tienen disponible, ¿no? Y ese es el asunto, por ejemplo, con el modelo de producción toyotista en Japón, ¿no? Que los trabajadores tenían tanto sentido de la responsabilidad, se comprometían tanto hasta que no terminaban la jornada de productiva y no era basado en la jornada de trabajo, que eso, por ejemplo, fue uno de los primeros síndromes que impidió que ese modelo se reprodujera en América Latina, ¿no? No estamos haciendo juicios de valor, no estamos viendo cuál es mejor y cuál es peor, o por qué este sí funciona y por qué el otro no, sino entender las condiciones del por qué ciertas condiciones se pueden reproducir en un contexto específico y no en otro también con sus mismas especificidades, ¿no? Y entonces entender que el valor va a radicar no solo en las normativas y reglas que están impuestos, por ejemplo, para cumplir con un proyecto, una jornada de trabajo, o ciertos lineamientos, sino que va a depender más de cómo esté subsumidos ciertos códigos de valor, ¿no? Dentro de cada uno de los individuos. Entonces en América Latina fue muy complicado, ¿no? Reproducir este entorno productivo, ¿no? Por lo cual pues se hicieron ciertos ajustes, ¿no? Se trató de mantener la capacidad productiva, se intentó mantener, por ejemplo, la relación estandarizada, ¿no? De calidad que se pretendía, pero también era muy complicado. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico, la capacitación del personal, porque los insumos que se tenían precisamente para hacer ese tipo de producción con esos altos estándares de calidad, pues no eran posibles aquí porque la gente no tenía quizás, ¿no? La misma formación o preparación tecnológica para todos esos tipos de insumos que se estaban, ¿no? Presentando en ese contexto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? De repente alguna máquina de la fábrica se averiaba, entonces tenían que traer personal especializado para repararla, ¿no? La capacitación que se pudiera hacer era como no a razón de construcción de la tecnología, sino de mantenimiento, y entonces esto agotaba muchas veces los procesos productivos. ¿Por qué? Porque los tiempos, ¿no? Que se podían medir para cumplir con los objetivos, pues se volvían cada vez más extensos, ¿no? Dice Verónica, yo creo que por la ideología de su sociedad, profesor, los japoneses, por ejemplo, cuando se ponen en huelga, sobreexplotan los medios de producción a diferencia de los latinos. Exacto, ¿no? Ahí estás tocando un efecto que es bien importante, ¿no? La ideología. ¿Cuál es la ideología? Recuerden que la ideología son intereses de grupo, ¿no? De un grupo reducido, ¿no? Y justo lo veíamos, ¿no? Idiosincrasia, ideología y paradigma, ¿no? En la clase pasada.
Entonces es cierto, ¿no? La ideología japonesa tiene otro sentido, tiene otra serie de atributos, ¿no? Diferente a la latinoamericana. Ellos tienen pues un alto sentido de la honorabilidad. No que nosotros no lo tengamos, porque luego van a decir, el profe Javier dijo que nosotros no somos honorables. No, 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 no. Tienen otro tipo de arraigos a cierto tipo de creencias, por supuesto, ¿no? Y sobre todo estas razones que tú dices, ¿no? Explotar los medios de producción a diferencia de los latinos. Es decir, hay una cohesión social. Justo lo revisábamos con Durge, ¿no? En esto de la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, ¿no? De cómo la solidaridad mecánica se presentaba más en sociedades, digamos, menos complejas y la orgánica en sociedades más complejas, pero que iba a depender mucho de los intereses del grupo, ¿no? Y aquí hay una razón ideológica con los japoneses y es que la ideología de grupo pertenece no al nivel individual, sino al nivel colectivo, ¿no? Cosa que también separábamos muchos, recuerdan, con estas diferencias, por ejemplo, del capitalismo, el socialismo y el comunismo, ¿no? De cómo era esta construcción, ¿no? Que se iba desplazando hacia un interés común, ¿no? También Verónica dice que dejamos de trabajar, creo que tiene que ver con la idea del honor proveniente de la exaltación de su cultura. Sí, justo eso, ¿no? La honorabilidad de, por ejemplo, de la palabra, ¿no? Hay como cosas muy detalladas en su cultura, ¿no? Pero hay otro rasgo que es el de la honestidad, ¿no? El de no disponer de algo que no es, de lo que no es tuyo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Justo, y lo revisábamos a través también de las estructuras, por ejemplo, de pobreza, ¿no? En algún momento, creo que sí fue en esta clase, exponíamos, ¿no? De por qué, ¿no? Esta composición artística de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, revisábamos el caso de las favelas brasileñas, ¿no? O el de las pintas en ciertas colonias de la periferia o de las áreas limítrofes, ¿no? De las ciudades o de las grandes ciudades. Y todos estos efectos que tenían, ¿no? Las estructuras, por ejemplo, precarias, como el de la pobreza, ¿no? El de la falta de oportunidades, también, por ejemplo, el del aumento de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les hablo de esto y por qué lo estamos vinculando justamente con el cierre del módulo 2 de la clase pasada, ¿no? Es porque precisamente parte de todas estas conjeturas que se presentan en el proceso sociohistórico de la conformación latinoamericana, pues inciden precisamente en nuestro presente, ¿no? Es, es una situación, ¿no? Que se ha tratado, ¿no? Grandes intelectuales han tratado de sofisticar, de llegar como a una resolución conclusiva sobre cómo mejorar estas cosas, ¿no? De cómo delimitar. Pero vemos que muchas veces no es el tipo de propuesta, ¿no? No es tal vez tenemos la respuesta, pues entonces para eliminar la pobreza hay que invertir más en educación. Bueno, pues se ha invertido, que les mencionaba el caso de Brasil, ¿no? Que hace 10 años, yo recuerdo, no sé ahorita cómo anden, pero Brasil era el que mayor cantidad de doctoras titulaba al año, el que mayor cantidad de estudios de maestría o de posgrado tenía, ¿no? Era el que mayor índice de titulación a nivel profesional estaba haciendo y pues no eliminó las estructuras de pobreza, ¿no? Y lo comparábamos justo con el caso chino, ¿no? Que yo les decía, el milagro del caso chino fue de 1.600 millones de habitantes que tiene, ¿no? Y en ese tiempo eran 1.300, creo, ¿no? Pero de esos 1.300 redujo, ¿no? La pobreza extrema de 800 millones de personas. En México tendremos como 30 millones, ¿no? 40 ya, ¿no? Tal vez 20 en pobreza extrema y 40 en pobreza, ¿no? Pobreza extrema para la UNICEF y para el Fondo Monetario Internacional significan personas que sobreviven con menos de $1 diario, ¿no? Entonces, todos estos ejes sobre los cuales se cimentan las resoluciones, ¿no? Entender la problemática latinoamericana, pero sobre todo cuáles son las razones contextuales que impiden que ese desarrollo se presente, pues son ideas que se han trabajado a lo largo del siglo XX en Latinoamérica. Si se dan cuenta, muchos de los movimientos revolucionarios, ¿no? De estas querellas que ha habido entre la política y la población, ¿no? Entre todas estas transiciones de gobierno, pues lo que se ha suscitado, pues es una serie de ideas, de ideologías, como bien menciona Verónica, ¿no?
son ideologías que han partido, ¿no? De un propósito o dirigidas más bien hacia un propósito que ha sido el beneficio de la población, el mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Dice Verónica, sí hablaba usted del primer, segundo y tercer mundo en la clase pasada. Sí, había un segmento en los contenidos que hablaba, y recuerdan cuál era el primer mundo, ¿no? O cómo yo lo definí. Pues todos los intereses hegemónicos de los países, digamos, potentados del mundo, ¿no? Aquellos que toman el curso financiero, ¿no? O los intereses del mundo global como propios, es decir, aquellos que pueden, ¿no? Ejercer ese poder para obtener el máximo beneficio. Eh, el segundo mundo, recuerden que fue una construcción teórica que se hizo sobre todo para representar lo que era pues en ese momento la Unión Soviética con su comunismo, ¿no? Y su contraparte que era el capitalismo, el sistema financiero americano. Y la verdad es que eran dos realidades muy opuestas, ¿no? Mientras Estados Unidos estaba haciendo una serie de inversiones para sí mismo, ¿no? En desarrollo tecnológico y todo, a partir de las intervenciones también que estaba logrando en el mundo, como fue el caso de Corea y Vietnam, ¿no? Corea sí lo logró dividir en dos, pero Vietnam se quedó como un estado íntegro, pero no solo eso, la crisis del Medio Oriente también generada, ¿no? A partir de las intervenciones que hacía Estados Unidos, pero también aquí en Latinoamérica lo veíamos, por ejemplo con la guerra en Centroamérica, ¿no? Es provocar toda esa desestabilización, ¿no? Pues ya no política, sino armada, ¿no? Para consolidar lo que se buscaban que eran nuevas rutas comerciales. Entonces, por otra parte, la Unión Soviética pues estaba en un proyecto de consolidación de la región, dando subsidio a 21 países que conformaban la Unión Soviética, si no mal recuerdo, si estoy equivocado, discúlpenme, no lo tomen como algo fidedigno, pero era eso, o sea, y además tenía el desarrollo tecnológico, ¿no? Y económico que le permitiera continuar con esa sustentabilidad para la región, ¿no? Entonces, estos dos mundos, ¿no? Del primer mundo y el segundo mundo, pues en realidad era una consideración entre iguales. Por eso para el 89, después del agotamiento y después de todas las series de cláusulas que pusieron, ¿no? Los ejes potentados del mundo a lo que era la Unión Soviética, pues vino un agotamiento, ¿no? Con Mikhail Gorbachev y la perestroika, ¿no? También hubo efectos internacionales como la caída del muro de Berlín, porque Alemania, pues desde la Segunda Guerra Mundial y con los tratados de Versalles, pues había sido dividido en dos, justamente, ¿no? Como los rusos fueron los que intervinieron en la ciudad, ¿no? De Berlín, pues se decidió dividir una parte occidente y una parte para el oriente, ¿no? Y cada una determinada y gestada por una razón administrativa, ya fuera por los estadounidenses en el por la Unión Soviética en el oriente y por los Estados Unidos en el occidente, ¿no? Dice Verónica, sí. Los extranjeros, específicamente los europeos, señalan que el problema de nosotros los latinos es porque basta con extender un brazo para tener alimento que lleva a la boca, por lo que abundante de nuestros recursos los latinos no necesitamos esforzarnos como otros países con climas más extremos. Sí hay como también una razón ¿cómo decirlo, no? De la razón imperialista. ¿Ustedes por qué creen que los gobiernos, ¿no? Yo diría desde la Edad Media, ¿no? Perdón, desde el agotamiento de la Edad Media, con esto del renacentismo que empieza este periodo imperialista de colonización en el resto del mundo. Y de hecho coincide porque digamos que la Edad Media está como marcada, ¿no? En la línea del tiempo del 456 a 1450 y tantos, ¿no? Podríamos decir 56. Como les he dicho, los periodos históricos por lo regular es una construcción de precedentes y de consecuencias, ¿no? Pero sí, los periodos históricos por lo regular nunca son en la fecha, ¿no? Pero son 1000 años de construcción de la Edad Media. Y en ese constructo, ¿no? De la Edad Media hubo una serie de rezagos, porque lejos de buscar, ¿no? Como filosofías que procuraran el desarrollo de la humanidad, que había, pues sistemas de creencias y dogmas que eran, por supuesto, irrebatibles, ¿no? Que eran, por supuesto, no obedecían a la reflexión o a la construcción, entonces todo lo que sucedía eran designios, ¿no?
¿qué pasa con los países europeos en esta construcción que se hicieron a partir, ¿no? de lo que fue el feudalismo y posteriormente los reinados medievales, ¿no? Estas construcciones, ¿cómo decirlo? No solo en las estructuras del objeto a sí mismo, como los castillos, ¿no? Sino en estas construcciones que se hicieron para la región, pues era precisamente esto, abastecerse de los recursos que no eran suficientes dentro de la región y buscar con qué producir otro tipo de productos, ¿no? Y así es como parte, ¿no? de este nacimiento del imperialismo, donde se va a ver más sofisticado es con el nacimiento de nuevas rutas comerciales, es decir, yo ya produzco estas cosas, ya tengo estas cosas, ahora cómo, ¿no? Llevo estas cosas a otros lugares para obtener otros productos. No en balde, por ejemplo, en el mercado prehispánico, ¿recuerdan cuál era el sistema económico de intercambio? El trueque, ¿no? Yo tenía, ¿no? Por ejemplo, en el tianguistli, ¿no? Yo tenía papas, ¿no? Bueno, no porque las papas son europeas. Yo tenía, verdolagas, ¿no? Y las llevaba al mercado y las intercambiaba por aguacates, ¿no? Yo producía alguna prenda, ¿no? Y la podía cambiar por alimentos o por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Empezó a haber una sofisticación a partir de lo que se veía en el siglo XVII con el nacimiento del mercantilismo y la apertura de nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque de repente era importante ya no solo tener la ruta comercial, sino ser dueño de esa ruta comercial para evitar que otros reinados, ¿no? Otros imperios pudieran acceder a esas mismas rutas comerciales y con ello, pues tener los mismos beneficios que yo tendría. Entonces, parte de este nacimiento del imperialismo justo nace en este aspecto que estás retomando, Verónica, ¿no? La incapacidad de tener los recursos suficientes para producir lo que yo necesito o yo deseo. Como en algún momento les decía, ¿no? Lo que dice la economía, la teoría de la economía, digamos, clásica o base ya para nuestros tiempos, porque se sigue retomando como idea o idea principal del concepto económico, ¿no? Nosotros somos seres con necesidades, ¿no? Infinitas, pero los recursos se vuelven finitos, entonces hay que buscar la máxima, ¿no? Eficiencia de esos recursos disponibles para satisfacer nuestras necesidades. Y justo aquí parten. De repente ya no eran las rutas comerciales, sino controlar la región. Y tú cuando controlas la región, pues puedes hacer, ¿no? O libre uso de esos recursos que están ahí si tú controlas la región, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, justo lo veíamos en la sesión pasada de cómo, ¿no? En América Latina nos han sumido a través de ciertas ideologías, a través de ciertos paradigmas, no solo conquistadores, sino ya no colonizadores, no solo de la voluntad que pudiéramos tener, sino en los sistemas de creencias, que fue parte de lo que sucedió, por ejemplo, en el proceso de mestizaje de nuestro país, ¿no? Durante la conquista, ¿no? La época virreinal, ¿no? Y la colonia hasta nuestra época independiente, no en balde, y justo lo relacionábamos con nuestras ideas de la ilustración que primero permearon, por ejemplo, que fueron ideas que se trajeron para la independencia americana y que a nosotros nos llega como de rebote un poco, ¿no? Pero justo todas estas ideas transformadoras son lo que vienen a agotar ciertos modelos, ¿no? En nuestros tiempos, pues ha sido muy difícil, ¿no? Limitar el sistema imperialista que existe o el sistema colonizador. De hecho, Francia e Inglaterra, les decía, todavía siguen siendo grandes potencias en cuanto al control de colonias, ¿no? Y tenemos cosas bien evidentes, por ejemplo, la India, ¿no? Una gran extensión de territorio con una gran cantidad de población. No sé si ahorita son la población más grande del mundo, ya creo que habían superado a los chinos o no sé cómo está el asunto, pero hasta los años 50, con todo este movimiento de paz que traía Gandhi y eso, más o menos consiguen una independencia, pero no fue una independencia como tal, ¿no? Porque este ejercicio de control siguió permeando las estructuras, ¿no? Que se relacionaban directamente con la población. Entonces, se los platicaba, por ejemplo, en el caso jamaiquino y en el caso cubano, si bien lo recordamos, ¿no? De que sí, a pesar de que logran su independencia, Cuba sobre todo con la Revolución Cubana, ¿no? Pero seguía habiendo intervención extranjera en estos países, ¿no? Entonces, justo esto, todas estas cosas de las que estoy hablando, es relacionarlas, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, justo, digamos, como libres pensadores, como filósofos de la libertad, como actores de la construcción social, ¿no? ¿Cómo podríamos librarnos de todo eso que se nos ha cargado a través pero ya no de 500 años de la colonia, porque justo lo revisábamos, por ejemplo, con el caso mexica y todas las tribus de la región, y justo les decía eso, ¿no? Cómo los tlaxcaltecas
alían a los españoles precisamente para terminar con el ejercicio de poder que tenían los mexicas sobre las demás tribus de la región o sobre las demás poblaciones, ¿no? Entonces esto ya es un efecto que se subsume en el inconsciente y que se va a seguir reproduciendo en las estructuras, ya no solo por una situación de idiosincrasia, sino por un propio paradigma construido en nuestra sociedad. Este es el efecto que vive Latinoamérica, que va a ser un efecto que se va a transformar en la cultura, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a ver más reflejado en la cultura todo este sistema de dominación? En el sistema de creencias, que es la religión, muchachos. La religión va a permear todo y dice, no, es que yo soy ateo y yo libre pensador y etcétera, 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 ¿no? Pero justo revisamos que las creencias, ¿no? No es... Adelante, Verónica, por favor. Ah, sí. No, a ti, Verónica, de hecho, me da gusto ver ese nivel de reflexión que tienes, ¿no? Pero fíjate que sí, o sea, la religión, ¿no? No permeó nuestro subconsciente, ¿no? O nuestro inconsciente, creo que subconsciente ya ni existe, ¿no? Pero nuestro consciente y nuestro subconsciente, no solo en la construcción de una figura simbólica divina, ¿no? Sino que lo permeó a través, como tú dices, de algo mucho más concreto y que es una de las cosas que de repente descubrió el poder de Estado, ¿no? La educación. La educación se volvió el objetivo, ¿no? Formativo, ¿no? Pero es que incluso hasta en la literatura, o sea, cuando leemos a George Orwell y toda su obra, o Aldous Huxley con esto del mundo feliz, ¿en dónde está la transformación, ¿no? De este sistema de creencias que parte de lo que veíamos con esto de la Edad Media, ¿no? La sumisión, ¿no? Ante el dogma, ante la creencia. Es así, justo donde tú das en el punto, ¿no? Es que la construcción cultural que vamos a tener nosotros va a depender mucho de la formación educativa que tengamos. Y aquí es donde los grandes pensadores, pues, ¿qué creen que los grandes filósofos? No, ay, hasta me dan escalofríos, ¿no? Pero del gusto, ¿no? Pero de verdad, ¿por qué creen que los grandes pensadores de repente eran rebeldes para la época? Porque eran formas que rompían con los paradigmas establecidos, ¿no? Eran formas que buscaban otras rutas alternas que se salían de lo que podría el Estado poder, ¿cómo decirlo? De lo que el Estado podría controlar, ¿no? A través de esto. Por eso la educación de repente se volvió, ¿no? Una herramienta o un instrumento de control para nosotros. Y nosotros lo podemos ver definitivamente, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, en una educación, ¿no? Porque además es cierto, ya dejando un poco de lado y de castigar un poco a la religión, que no tengo nada en contra de ella. Yo de hecho les decía, nosotros necesitamos un sistema de creencias simplemente para despertar, ¿no? Porque si en nuestra creencia nos vamos a dormir sin pensar que nos vamos a levantar al otro día, pues no dormimos, ¿no? O no saldríamos de la calle si seamos conscientes de todos los peligros que tenemos al salir de la calle, etcétera. Se vuelven mecanismos de no solo de supervivencia, sino ya también de interacción social. Adelante, Verónica, por favor.
Sí, de hecho en antropología tenemos un concepto muy importante que es este del etnocentrismo, ¿no? De cómo nosotros a partir de nuestra posición, ¿no? Nos ponemos como en el, como dirían, en el tabique, ¿no? Y vemos todo lo demás como menor. Justo lo revisábamos con Weber, ¿no? En esta crítica de la construcción de la realidad socio-religiosa. Su aporte más importante, ¿no? Es esto de la ética protestante. Ay, que se me fue un poquito el nombre. Es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Pero justo esto que tú mencionas, ¿no? La religión con un valor utilitario. ¿Y qué decía, no? La ética protestante, ¿no? Pues todo designio era para nosotros, ¿no? Para nuestro... Y digo, la religión católica también, ¿no? Porque dice, Dios nos ha proveído de todo y Dios nos provee y bla, bla, bla. Y no en balde, ¿no? El jardín del Edén y todas estas construcciones simbólicas sobre cómo, ¿no? La divina providencia, ¿no? Todas las religiones tienen estos constructos. Es este sistema de dogmas y creencias, muchachos, ¿no? Que justo como menciona Verónica, nos acercan como a un sistema de conductas, pero sobre todo a permear nuestra cultura. Y justo aquí es donde yo les, vinculándolo, ¿no? Con el tema de hoy, ¿no? Nacen estos grandes filósofos, estos grandes intelectuales en nuestra región. ¿Por qué? Porque lo que detectan, ¿no? Es precisamente formas de comportamiento que han sido, ¿no? Que han podido consolidar todos estos rezagos y resabios que nuestra cultura nos mantienen como limitados en el ascenso y desarrollo de lo que nosotros podamos objetivar, ¿no? Entonces, todas estas luchas que se han permeado a lo largo de nuestra construcción sociohistórica, como lo revisábamos, yo les exponí el caso de la independencia de México, porque es algo de análisis, ¿no? Y todos estos asuntos de independencia, porque se supone que la independencia lo primero que debería permitirnos es autoadministrarnos, cuando en realidad no ha sucedido así, ¿no? ¿Quiénes administran la economía global? Pues las grandes potencias hegemónicas en el sistema que se regula. En análisis del discurso político, les decía a los muchachos, ¿no? Estas contradicciones que surgen, por ejemplo, con el calentamiento global. ¿Por qué creen que los estadounidenses le dicen a los chinos que son los que más contaminan en el mundo? ¿Y por qué los chinos dicen que los estadounidenses en realidad son los que más contaminan en el mundo? Y de repente toman un efecto, ¿no? De que el calentamiento global está marcado por la producción, ¿no? En realidad no es la producción. En el análisis del discurso político lo que tenemos que revisar es el subtexto. Y lo que le está diciendo, por ejemplo, Estados Unidos a China, no es que produzca mucho, es que tiene que producir menos. ¿Por qué? Porque está ganando más dinero. Y lo que quieren los americanos no es que China deje de producir, es que gane menos dinero para que ellos ganen más, ¿no? Y lo que le dicen los chinos a Estados Unidos, oye, pues yo no puedo dejar de producir porque en realidad el quien me compra todo es tu población, ¿no? Pero cuando este discurso se agotó, ¿no? Porque el principal mercado, ¿no? Sigue siendo los americanos, pero China descubrió que había más mercado en todo el mundo. De hecho, China ahora es la fábrica del mundo, la tienda del mundo, el comercio del mundo, ¿no? Etcétera. Pero son estos tipos de discursos los que hay que revisar, ¿no? Y parte de estas construcciones políticas, ¿no? De estos análisis del subtexto del discurso político, lo vamos a ver también a razón, ¿no? De estos grandes intelectuales que lo que promueven, ¿no? Es una transformación ya no de la política o de la economía, sino de la cultura. Y yo tengo que hablarles de cultura porque soy antropólogo, ni modo que desaproveche esta oportunidad o ustedes de hacer esta consideración, ¿no? A la cultura como una parte importante, como una parte transformadora, ¿no? De nuestra realidad social. Y bueno, vamos a tener grandes pensadores como José Martí, ¿no? Dice, lo mismo está sucediendo con las drogas. Estados Unidos siempre ha responsabilidad a México cuando ellos son los principales consumidores. Pues sí, este debate recuerdan que se puso muy álgido en la administración anterior con López Obrador, ¿no? Que decía, bueno, a ver, sí, ¿no? Nosotros tenemos nuestras broncas de crimen organizado y todo, ¿no? Pero ustedes no han de hecho un desarrollo. ¿Y qué les decía justamente, ¿no? López Obrador en estas diferencias, ¿no? De cómo se estaba manejando el problema de, de, del crimen organizado y de estos problemas de estupefacientes ilegales. Perdón, es que lo subo a YouTube y no quiero que me baneen de repente los videos, ¿no? Pero ustedes analicen mi subtexto, ¿no? Pero justo eso, la cultura, nosotros tenemos un núcleo familiar que se basa en ciertos valores, ¿no? Familiares, ¿no? En la comprensión,
en en la aprehensión familiar, ¿no? Y justo exponía casos, ¿no? No, pues de repente aquí los papás tienen al hijo de 40 años y lo protegen en su casa y todo. Bueno, ya tendremos juicios de valor sobre esas cosas, ¿no? Pero ustedes allá echan a la calle a sus muchachillos a los 18 años a ver cómo suscitan la vida. Entonces este sistema de valores tejidos, ¿no? En una cultura familiar, ¿no? Se vuelve imprescindible precisamente, que era lo que apelaba a López Obrador, por ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad muy solidaria, llena de valores, ¿no? De apoyos, ¿no? Basados como en otro tipo de emociones o sentimientos, ¿no? A diferencia de lo que ustedes crean con ese desarraigo. Pero justo como lo mencionaba Verónica, es la religión protestante la que impera, por ejemplo, en el modelo, ¿no? Cultural gringo y en el de nosotros, pues el modelo que era cristiano católico apostólico romano o algo así, no me acuerdo. Discúlpenme, yo sí soy cristiano ya desde hace tiempo, no tan ortodoxo, ¿no? Pero ay, qué bueno, le atiné una. Ay, se me apagó la cámara. Este, es aquí. Ah, sí. Sí, todo ese tipo de consideraciones. Eh, la verdad es que sí se vuelven efectos muy que permean mucho nuestra sociedad, pero aquí va el objeto de esto, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Como estas disputas, ¿no? Y justo lo que reafirmaba con el etnocentrismo, ¿no? Nosotros vamos, ¿no? Como sociedad, como individuos, ¿no? En algunos casos, a tratar de sostener la construcción que se ha hecho de esta realidad, ya sea por intereses, por efectos de idiosincrasia, ideología o paradigma, ¿no? El paradigma un poco lo dejaría de lado porque eso es algo ya como bastante amplio, ¿no? Pero a nivel de idiosincrasia e ideología, ¿no? Va a haber una serie de componentes que o nos van a dirigir a sostener, ¿no? Estas estructuras sociales o nos van a llevar a derribarlas, a transformarlas, perdón, a deconstruirlas, ¿no? O a generar nuevas, ¿no? A partir de lo que nuestros intereses, ¿no? Estas cosas siempre las vimos, sobre todo, ¿no? En América Latina se suscitan durante el siglo XIX, que fue todos estos movimientos independistas, ¿no? Con las caídas del virreinato, sobre todo del Imperio Español, ¿no? Y la formación de nuevos estados. ¿Qué vamos a encontrar, ¿no? Las luchas, ¿no? Aquí en México pues teníamos al ejército conservador ay, se me fue el nombre del otro, discúlpeme, pero el ejército, es que no era, el trigarante, el de las tres garantías, y ese fue el de la independencia con Iturbide. Se me fue el nombre, ¿no? Pero era el ejército revolucionario, ¿no? El que quería un cambio de paradigma, mientras los conservadores, pues querían sostener no solo la estructura, ¿no? Por una cuestión de beneficios e intereses, sino por una situación en la que la sociedad no debía ser transformada por el sistema de valores que precisamente imperaban en la época, es decir, a partir de sus ideas socio-religiosas, ¿no? Verónica dice, ya vieron la película de adolescencia, está en la plataforma Netflix y justamente habla de esta decadencia de valores que se manifiesta en su juventud. No, no la he visto, realmente casi no veo series, pero voy a al menos a ver de qué se trata y si puedo verla el fin de semana, con mucho gusto, Verónica. Así que tenemos una sugerencia de Verónica para quien la quiera ver o ya la haya visto, nos comparta su comentario, ¿no? Pero sí, Verónica, la reviso el fin de semana, ¿no? Al menos prometo leer la síntesis en IMDb, ¿no? Pero, justo esto, ¿no? Los sistemas de creencias se van a volver tan fijos, ¿no? Que van inclusive a ser referentes, ¿no? Para defender la posición estructural en la cual estemos insertos. Todo este tipo de situaciones, ¿no? De conservadurismo contra liberalismo, ¿no? Van a permear, pero no solo durante el siglo XIX, también durante el siglo XX. O sea, es impresionante porque justo les hablaba, por ejemplo, de la crisis petrolera, que fue la última gran transformación financiera en el sistema económico global, ¿no? Con la guerra en Medio Oriente, que trajo esto precisamente el liberalismo económico y posteriormente el neoliberalismo, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre va a haber como esta disputa, ¿no? Entre aquellos sectores, ¿no? Que quieran conservar las estructuras ya existentes y aquellos que las quieran transformar, ¿no? Parte de estos ideólogos, precisamente lo que traen es una forma de liberalismo, ¿no?
Y nos referimos al liberalismo no en este aspecto, digamos, práctico, ¿no? Cognitivo, en el que haciendo vamos a crear situaciones de autoagencia, sino en el sentido, ¿no? De libertad, de saber, de poder acceder, ¿no? A lo que la razón humana pertenece, ¿no? Una de las consideraciones va a ser José Vasconcelos. Durante el siglo XX yo ya les hablaba un poco, ¿no? De Porfirio Díaz y estos procesos de construcción de la identidad nacional. ¿Y por qué es importante un proceso de construcción de la identidad nacional? Porque precisamente lo que se buscaba era tener una cohesión de grupo para poder defender los intereses que en ese momento se tenían. Es decir, no atentar contra las estructuras. Una forma de atentar contra las estructuras es la falta de identidad, ¿no? Como les decía, en el proceso de construcción de la identidad, el primer paso, digamos, va a ser en cuanto a qué nos queremos asociar, qué es lo que nos es símil, ¿no? En qué nos reconocemos. Y lo segundo va a ser a partir de qué nos diferencia del otro o de los otros, es decir, con qué no me identifico, qué no es símil para mí, ¿no? Entonces, este proceso de identidad nacional que se empezó a tejer con Porfirio Díaz, ¿no? Y algunos de sus allegados, ¿no? Lo vamos a ver reflejado hasta el proyecto que traía José Vasconcelos. De hecho, José Vasconcelos iba un poco más allá, ¿no? Con la filosofía, ¿no? De la raza cósmica, ¿no? Y aquí les dejé como un pequeño resumen, ¿no? Una semblanza, ¿no? El proyecto de José Vasconcelos precisamente lo que buscaba, como algunos otros, como el de José Martí, a principios del siglo XX, ¿no? Porque según yo la SEP se funda ahí por el 20 o 21, no recuerdo muy bien, ¿no? 19, 20 o 21, no tengo la fecha ahorita exacta, pero es en uno de esos 3 años, ¿no? Y justamente esto, ¿no? Traer como esta revolución a las ideas colonizadoras que se habían presentado, ¿no? Durante todo este periodo de inestabilidad. Va a haber otra serie de filosofías que van a ir permeando, ¿no? ¿Cómo decirlo? La sociedad. Y justamente, ¿no? Lo que estaban provocando era salirnos del dogma, ¿no? Salirnos de este ensayo clínico que había hecho no solo la política o las estructuras del Estado regulador, ¿no? Para nuestra libre convivencia, sino buscar que el propio ser, ¿no? Pudiera tener esta autosuficiencia en la reflexión, en la búsqueda de la libertad, en la libre asociación de ideas que no manaran directamente de estos dogmas que habían estado establecidos hasta este momento, ¿no? Se van a empezar a tejer una serie de innovaciones, sobre todo a los movimientos artísticos de la época, ¿no? Uno de ellos, pues, fue el modernismo, que ahora que decimos, ¿no? Yo he escuchado mucho eso digo, ya soy ahora más parte de las tías, pero cuando era pequeño escuchaba mucho eso oye, qué bien se te ve esto, sí, pero me veo moderna, ¿no? O se te ve muy moderno, ¿no? Y cosas así. Cuando en realidad la modernidad, pues, ya es una composición artística de principios de siglo. Pero justo eso, era como lo que traía la modernidad, era lo de avanzada, ¿no? Aquello que no era común, ¿no? Aquello que se salía de lo estructurado, de lo visiblemente aceptado para la sociedad. Ay, muchachos, tengo que ir por agüita, ya se me acabó, pero ¿les parece si nos damos un minuto y regresamos? Perdónenme, es que si no ya se me seca muchísimo la boca de estar hablando, ¿va? Un minuto y regresamos, ¿va?
Ay, perdónenme muchachos, pero es que tengo un antecedente. No sé si fue en esta clase, alguien confírmeme. Hola, Xochitl, buenas tardes. Bienvenida. Me dio un ataque, se me secó tanto la garganta que me dio un ataque de tos horrible y dije, no me vuelve a pasar. Por eso tomo mucha agua mientras estoy en sesión con ustedes, porque pues se me reseca mucho la boca. Yo supongo que es por estar de parlanchín, pero más por las ideas, ¿no? Ay, sí, Sandra, no, de verdad, discúlpeme, fue horrible. De repente yo hasta dije, voy a cerrar la sesión porque ya no podía hablar, ¿no? Y sí tuve que pedir 5 minutos para para controlarme, porque uy, hasta sentí que se me cerraba la garganta, ¿no? Un poco. Este, de todas formas no está mal de repente, ¿no? Yo sí creo que un minutito para estirar las piernas o algo no hace daño, ¿no? Ah, miren, aquí Elizabeth nos dice, antes las personas buscaban verse modernos, ahora las nuevas generaciones buscan lo retro. Mi hijo teniendo un celular con toda la tecnología me hizo comprarle un Dixman. Sí, de hecho, fíjense, ¿no? El asunto, ¿no? La moda como la historia son cíclicas, ¿no? Lo que en algún momento pasó, seguramente va a volver a pasar, ¿no? La moda es un gran referente, ¿no? No porque, ¿cómo decirlo? No para que sigan la moda, ¿no? Porque dicen, el que sigue la moda nunca, el que persigue la moda nunca la alcanza, ¿no? Porque la verdad las tendencias y todo eso, ¿no? Como lo que vemos de repente en pasarelas y cosas así, que parecen más bien como prototipos, ¿no? De lo que la moda nos pudiera presentar en algún momento. Sí, gracias, Verónica. De hecho, sí, me tomo tantita, le exprimo un limón y le pongo una cucharadita de miel al agua, ¿no? Para que no se me irrite tanto, pero sí, muchas gracias por el consejo. Por eso me tarda un minuto, porque le exprimo medio limón y una cucharadita de miel porque, ay, sí, 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 digo, no estaba muriendo, pero no, fue algo bastante incómodo, ¿no? Entonces, sí, muchachos, ¿no? La moda como la historia van a ser cíclicas, ¿no? Y justo esto, ¿no? Cómo hemos podido entender los imperios como a modo de ensayo, ¿no? No, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Y con los imperios es igual, es el surgimiento, el desarrollo y el término, ¿no? Y por lo regular son etapas, ¿no? Que se van dando de manera cíclica. ¿Por qué suceden estas cosas, no? Pues son tendencias que de repente, ¿no? Yo diría, desde una posición, ¿no? Lo van a establecer las grandes hegemonías. Nosotros en algún momento, ¿no? Digamos, a lo mejor en algún contexto hemos visto cómo funcionan estas tendencias, ¿no? Más ahora con todo esto del TikTok, que yo todavía no uso TikTok, no me he acercado como estas razones, ya más bien por un asunto de posición insuficiente a la tecnología y la verdad es que soy bastante tecnológico y todo, pero en realidad siento que leer tanto a Bauman y todo esto de la sociedad líquida me ha abstenido un poco de estos síndromes del arte y del entretenimiento lúdico que permea precisamente ahora en nuestra sociedad, ¿no? Porque sé que el día que caiga ahí no voy a salir y voy a tener que pedirles apoyo, pero justo, ¿no? Vamos a atender a lo que la sociedad nos dicte, que es lo que les digo, estos valores socioculturales se van a entrometer en nuestro inconsciente de diferentes maneras, ¿no? Vamos a buscar lo que la sociedad dictamine en ese momento como patrón, y uno de estos patrones de tendencia pues fue precisamente el modernismo, ¿no? Entonces, estas nuevas ideas, ¿no? Sobre todo, ¿cómo decirlo? Pues como de largo alcance, ¿no? Para el comportamiento y ¿cómo decirlo? Como a todos estos nuevos valores ideológicos que se estaban construyendo en cuanto a hacia lo que deberíamos dirigirnos, pues se volvieron imprescindibles para la reflexión, ¿no? Entonces, uno de estos aportes, ¿no? Incluyendo el de Martí y el de Vasconcelos, me parece, era como romper con todas ¿cómo decirlo? Con todas estas ideas, ¿no? Coloniales, lo vamos a ver más adelante, creo que es el 3.4 con
con el proceso de descolonización, ¿no? De nosotros, pero había una razón aquí precisamente para romper con estos efectos que habían provocado el virreinato, la colonia, ¿no? Y los efectos de la conquista, que justo un tema que abordábamos con Bonfil Batalla, ¿no? Sobre, ¿cómo se dice? Con el México profundo, ¿no? De cómo todas estas razones se habían subsumido directamente en nuestra cultura y que eran algo que nos dirigía hasta la fecha, ¿no? Era este proceso de reconocer lo propio, ¿no? Y gran parte de este trabajo, al menos en nuestro país, lo realiza Vasconcelos, ¿no? Él incluso hace una categoría, ¿no? De los sistemas de mestizaje que se provocaron y él proponía, ¿no? En esta raza cósmica, creo que eran cinco tipos, ¿no? De raza, ¿no? Entonces, fue tan influyente en su momento, ¿no? Este libro que trajo un nuevo paradigma de entender la sociedad, ¿no? De entender nuestro valor como sociedades, pero a partir de lo que nosotros podíamos significarnos y de lo que la sociedad se había querido distinguir o apartar, ¿no? Que era el prototipo indígena, ¿no? Luego van a surgir otro tipo de conceptos, ¿no? Como estas ideas sesgadas sobre el noble salvaje, ¿no? Que me gustaría abordar en algún momento con ustedes, ¿no? Pero, este, ay, es que se me perdieron mis notitas. Pero bueno, el asunto de esto, ¿no? De recuperar, es que un atributo, ¿no? Para romper con los ejes coloniales sea precisamente reconocer las bases de nuestro origen. Y ya no solo las bases de nuestro origen, sino ver, ¿no? Como en qué composición nosotros ahora éramos un conjunto, ¿no? De situaciones, de creencias, de hábitos, de rituales, de etcétera, etcétera, que le daban un mayor valor, ¿no? Un mayor constructo a nuestra complejidad, pero sobre todo al entendimiento de nuestro propio ser y cómo esto era un atributo, ¿no? Y no una deficiencia que pudiera presentar, ¿no? Algún resabio como algunos lo habían propuesto. Justo le mencionaba a Verónica, ¿no? El término de etnocentrismo, ¿no? Cómo a partir, ¿no? De nuestra posición nosotros podríamos ver a los demás como una razón, ¿cómo decirlo? Poco consolidada de de la civilización, ¿no? Eh, Cuando los europeos llegan a América, ¿no? Les decía que incluso en el Consejo de Indias, ¿no? Se debatía sobre si éramos personas o no, ¿no? O qué tipo de animales. Hay una película muy buena, muy viejita, por cierto, pero no sé, creo que de los años 40, que habla precisamente de esto, ¿no? Y retoma, ¿no? En esta capacidad histriónica del cine, cómo se argumentaba, ¿no? La cualidad humana de nosotros, ¿no? Entonces no llegan a un punto concreto en el que se les reconozca como esta nueva sociedad como personas o humanos, ¿no? Pero al final hacen una conclusión, al final de cuentas somos criaturas de Dios, ¿no? Y debemos ser tratados como tal, ¿no? Y es el acuerdo al que se llega en este juicio sobre el Consejo de Indias, ¿no? Fíjate que no es que se pueda, ¿no? O no se pueda dar, estimada Verónica, ¿no? Es cómo podemos abonar este tipo de discursos, ¿no? A la defensa, por ejemplo, ¿no? De nuestra propia construcción histórica. Nosotros yo les hablaba, ¿no? Muchas cualidades de la región se han tratado de rescatar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? La sociedad internacional nos puede ver como países tercermundistas o países en desarrollo, que es como la manera más sutil y menos agraviada que han podido etiquetarnos y denominarnos, ¿no? Pero justo era este comentario que les hablaba del descubrimiento y lo del Consejo de Indias, ¿no? Cuando los españoles llegan aquí a América, ¿no? Nosotros teníamos un sistema social de alta eficiencia, ¿no? Están los baños de Nezahualcóyotl, los de Moctezuma, los grandes acueductos, sistemas de drenaje. Teníamos un sistema de estratificación social bien consolidado, había redistribución de la riqueza, ¿no? De lo que se producía y de lo que se recuperaba de la naturaleza. Había un teje que en algún momento les hablé de esto, de la cosmovisión de los pueblos originarios o de los pueblos autóctonos, ¿no? Éramos una sociedad con una serie de atributos de desarrollos, ya no solo, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Sino de desarrollos sociales, de desarrollos culturales, ¿no?
No nos tocó mucho los mayas porque recuerden que los mayas no es una civilización que se considere, ¿no? Reciente a los procesos de conquista, sino eran sociedades como la teotihuacana, ¿no? Que eran sociedades que ya habían desaparecido en el tiempo, ¿no? Pero que a través de su estudio demostraban que tenían grandes innovaciones, por ejemplo la maya, ¿no? Y la construcción simbólica del cero, porque todos los números son símbolos construidos para un entendimiento, pero justo eso, ellos pensaban que éramos unas sociedades tribales de bajo nivel de civilización y no poder determinar si éramos como estas nuevas sociedades, si eran sociedades humanas o no, pues era precisamente por un sesgo que no obedecía a lo que su propia realidad había construido. Entonces, en el debate, ¿no? De si lo que propone Vasconcelos con la raza cósmica es lograble, ¿no? Si podemos derribar todos estos ejes paradigmáticos que nos heredan los procesos colonizadores y de conquista, se puede dar, pero por supuesto que sí, ¿no? ¿Y cómo? Y justo como lo propone Vasconcelos, es una ruta, hay muchas rutas, ¿no? Yo incluso les he hablado de Gramsci y las nuevas teorías del marxismo, pero lo podemos llevar, por ejemplo, incluso ya de manera más reciente con el nacimiento de la Escuela de las Relaciones Humanas, ahí por el 39, que se da, podemos entender, ¿no? El comportamiento, el desarrollo de la, ¿cómo decirlo? De las propias personas a partir de otros ejes paradigmáticos que ya no tenían que ver con los modelos productivos, sino una razón de construcción, ¿no? Personal, ¿no? De una razón de construcción filosófica sobre el yo. No de ahí en vano vienen grandes estudios sociológicos para entender cuáles son estas características que nos hacen interactuar en lo humano, ¿no? Van a venir una serie de teorías, sobre todo con los aspectos de la construcción fenomenológica, ¿no? Y entender cuál es nuestra capacidad de actuar, ¿no? En la sociedad. Entonces, por supuesto que lo que propone Vasconcelos es alcanzable, como es alcanzable cualquier teoría que se proponga para la transformación de la humanidad, pero es lo que les digo, cómo lo adaptamos, cómo lo revisamos a partir de nuestra propia construcción, es decir, nosotros cómo vamos a poder transformar, ya no digamos la sociedad misma, cómo podemos transformar nuestra vida comunitaria, es decir, la vida en la familia, ¿no? La vida en los vecinos, la vida en nuestra calle, la vida en nuestra colonia, ¿no? ¿Qué nivel, ¿no? Como agentes políticos tenemos para hacer un cambio de estas idiosincrasias o ya a una mayor razón de estas nuevas ideologías que se pudieran proclamar, ¿no? Entonces, justo más bien la pregunta sería, ¿no, Verónica? ¿Cómo podrías transformar algo, por ejemplo, de tu entorno, de tu núcleo, ¿no? Que trajera nuevos hábitos, nuevas estructuras de comportamiento, nuevas formas de entender la realidad. Tendríamos que combatir, ¿no? Todas estas estructuras, todos estos paradigmas que no solo, ¿no? Estamos replicando, sino que nos fueron dados. Y mucho de esto parte, por ejemplo, para las reflexiones prácticas de ustedes, ¿no? Lo que, por ejemplo, ¿no? Propone el budismo, ¿no? Hay que desaprender todo y volverlo a aprender, para volverlo a desaprender, porque el único milagro posible es el cambio de conciencia. No hay otro milagro para el budismo. Y justo creo que, ¿no? Yo quería cerrar la sesión con ese mensaje, ¿no? Lo que nos proponen estos autores es un cambio de conciencia. Y tener un cambio de conciencia significa reconocer todo aquel valor sobre el cual está construido nuestro contexto. Ahí se me olvidó otra vez prender la cámara. este, Dice, para algunos países podremos ser tercermundista, pero en comparación de otros como la India estamos mejor. Ay, ese es etnocentrismo duro y puro, Elizabeth, ¿no? Porque no hay sociedad. Yo siempre les he dicho, o sea, los juicios de valor son insalvables, ¿no? Porque vamos a tender, en cuanto nuestra percepción distingue algo, vamos a tender a hacer un juicio de valor. Es bueno, es malo, es bonito, es feo, es correcto, es incorrecto, etcétera, 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 ¿no? Yo siempre he dicho, en una revisión sociohistórica, en una construcción de un argumento, digamos, incluso filosófico, ¿no? Pero sobre todo en un constructo, en la construcción de un argumento objetivo, ¿no? No hay ni bueno ni malo, no hay feo ni bonito, no hay nada de esto, simplemente cosas diferentes, ¿no? Ese fenómeno, ese hecho, ¿no? Histórico, ese objeto de estudio que tenemos no es mejor que otro,
ni peor que otro, ni nada. Esas son precisamente las construcciones hegemónicas que nos han hecho ver. Y justo este discurso, por ejemplo, de países, ¿no? De, ¿qué era? De primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, son construcciones impuestas para delimitar a través de intereses hegemónicos, ¿no? Pues ciertas posiciones en ese momento en el marco global, ¿no? Entonces, ¿quién era el primer mundo y quién le puso primer mundo? Pues las potencias económicas en ese momento, ¿no? ¿Cuál era el segundo mundo? Pues los soviéticos, porque ellos no podrían, porque ellos no eran el primer mundo, ¿no? Y luego los otros el segundo mundo, pues si los rusos les digo que estaban sosteniendo veintitantos países de la región y además estaban buscando formas de beneficio para el sistema económico global, ¿no? Pues ese debería ser el primer mundo, buscar un estado de bienestar y no un estado de satisfacción propia. Por lo regular van a ser etiquetas, yo les decía incluso desde Weber, ¿no? Hay que revisar desde dónde se escribe, desde dónde se están dando esas etiquetas, quién es el que escribe y por qué lo está escribiendo, ¿no? Entonces, sí, justamente eso, ¿no? Es hacer conscientes todas estas características que permean. Y eso es, creo que uno de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya Verónica lo consolida muy bien. ¿Y si será posible, no? Pues, pues yo le digo, pues sí, sí es posible, ¿no? Pero ¿y cómo lo vamos a lograr? Para todo, ¿no? Incluso parte de la revisión pedagógica, ¿no? Nos indica es qué, cómo y para qué vamos a hacer las cosas, ¿no? Esa es parte, por ejemplo, de la construcción de sus tareas, ¿no? De los foros y de las tareas auténticas, ¿no? Que sepan qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Y por eso tenemos propósitos, objetivos y todo. Entonces, hay que estudiar, por ejemplo, precisamente qué dicen todos estos autores, pero el más allá, ¿no? Lo que nos da a nosotros el punto de reflexión es revisar estas condiciones sobre las cuales se están construyendo estas ideas, estas tareas que nos heredan a nosotros como parte de la sociedad activa. Incluso yo se los decía ahorita, ¿no? En esta capacidad de agencia política que tenemos, ¿no? Con base a estos análisis del subtexto del discurso político, nosotros cómo transformamos, y yo le decía ahorita como por ejemplo a Verónica en la respuesta que le daba, ¿no? Sí, cómo vamos a transformar el núcleo, ¿no? Cómo vamos a transformar como lo microsociológico de nuestro entorno, pero cómo vamos a transformar nosotros precisamente estas ideas, estas idiosincrasias, estos paradigmas heredados, ¿no? Pues desaprendiéndolos, viéndolos a partir de una nueva capacidad, ¿no? De percepción, de tratar de dilucidar qué es. Y para ello vamos a tener que recurrir a estas herramientas, porque sí, las ideas de Vasconcelos son de hace un siglo, pero si quisiéramos llevarlas a la práctica, todavía son bastante funcionales o utilitarias en un concepto más pragmático, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Eh, justo, ¿no? Lo que dice, ¿no? Sandra. Hace años desaprendí y ahora estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sí, muchas de estas cosas lo revisábamos precisamente sobre el ejercicio, ¿no? Del poder y del control que tiene el Estado a través de la educación. Y ya no terminé el ejemplo, pero podríamos diferenciarlo, por ejemplo, cómo funciona, cuál es el propósito de la educación, por ejemplo, en una escuela pública y en una escuela privada, ¿no? Sí, en la escuela privada, por lo regular, las primeras diferencias es que hay más herramientas, ¿no? Y dependiendo del contexto, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con el contexto, ¿no? Pero digamos que en niveles de educación básica y media superior hay como más herramientas tal vez, porque tienen un mejor departamento de computación, ¿no? Tienen talleres complementarios, actividades extracurriculares y por lo regular en las públicas hay algunos tipos de talleres. Por ejemplo, yo me acuerdo en la secundaria que llevé electrotecnia, ¿no? Pero por ejemplo en las privadas, afortunadamente tuve oportunidad de estar en dos, pero a lo mejor algunos de ustedes también, ¿no? Y entonces en las otras, pues hay cursos, hay talleres, hay seminarios, hay pláticas, hay una serie de valores formativos que muchas veces en las públicas no presentan. ¿Qué creen? Este no es la mayor diferencia que hay en la educación pública y privada, ¿no? Porque las herramientas incluso nosotros para nuestros tiempos y con el desarrollo de toda esta etapa del conocimiento que nos heredaron estas herramientas, considero que eso no es la mayor diferencia que podemos encontrar entre la educación pública y privada. Es el objetivo del argumento discursivo de la educación pública y privada. Mientras la privada te está diciendo, tú vas a poder acceder a estas oportunidades por pertenecer, ¿no? A esta élite educativa, en la otra seguramente, bueno,
si logras acceder, por ejemplo, a la educación superior, ¿no? Pues te vas a tener que enfrentar a un camino muy complejo, ¿no? Entonces los niveles de eficiencia terminal, por ejemplo, entre las escuelas privadas y las públicas suelen ser diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, es hacia dónde nos dirige la educación, el propósito de esta educación. En una, por ejemplo, una universidad privada te van a decir, ¿no? Digamos, de renombre, ¿no? Así como las públicas, ¿no? En las privadas te van a ofrecer, ¿no? Al menos integrarte a la gerencia como parte del proyecto de la planeación de desarrollo formativo que tú tengas, ¿no? Mientras que en las públicas, pues va a haber una consolidación de ver cómo te integras al mercado de trabajo y en qué posición te integras, ¿no? Entonces, incluso los departamentos de seguimiento escolar, ¿no? Para ver cómo se incorporan, ¿no? Revisen algún día las cifras de algunas universidades, de cuántos egresados y de esos egresados cuántos se integran a los mercados de trabajo, pues ya son ejes que están permeados en el paradigma profesional. Eso es lo que hay que romper, esas estructuras, porque definitivamente no es mejor un estudiante de una escuela pública que el de una privada. Incluso podrían ser diferentes, ¿no? Alguno podría tener algunas competencias, ¿no? Mejores que las otras, que las de la privada, y a lo mejor el de la privada tiene mayores habilidades en otra área que el de la pública, ¿no? Pero hay estigmas, hay estigmas. Por ejemplo, dicen, es que los de la UNAM tienen un buen desarrollo formativo humanístico, ¿no? Es que los de la UAM sí son bien talacheros y aguantan de todo, ¿no? Los del Poli son excelentes ingenieros, pero no sirven para la administración, ¿no? Los de la Chayito, los de la Rosario, ¿no? Somos bien buenos para todo, ¿no? Entonces, hay que ir discriminando estas etiquetas precisamente de qué es mejor o qué es peor, o qué tiene mayores cualidades, porque en realidad son socioconstructos, ¿no? Que limitan precisamente nuestro propio desarrollo, que es lo que propone Vasconcelos, limitar este tipo de creencias imperialistas colonizadoras, ¿no? Que nos han subsumido en un derroche de nuestros propios recursos. En algún momento creo que lo mencionó Verónica, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de este tejido imperialista, ¿no? ¿Por qué, no? Nosotros no valoramos los recursos que tenemos, ¿no? Pues hay un socioconstructo, ¿no? De que si no es mío ni me meto, ¿no? Si, no sé, va a haber una serie de reflexiones que van a salir a partir de estas ideas. Y ya me detuve mucho con Martí y con Vasconcelos. Y nos falta Dussel. Yo creo que lo vamos a ver la siguiente clase, pero precisamente para fortalecer estos ejes paradigmáticos, ¿no? Con los cuales a ver, ya me comentó aquí Verónica. Los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz también son muy aplicables en la actualidad, basados en tradición tolteca. Sé implacable con tus palabras, no tomes nada personal, no hagas oposiciones y haz siempre tu máximo esfuerzo. Muy bien, también están que, según yo ay, perdóname Verónica y perdónenme muchachos, es que luego se me cruzan los cables y por no dar, están las nobles verdades de Buda, que no voy a decir cuántas son porque no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero es algo muy próximo, ¿no? A esto. Ya perdónenme, tiene como 10 años de que estuve en esos temas, ¿no? Ya me resulta un poco práctico rememorarlo, ¿no? Pero justamente el valor, ¿no? De la construcción formativa, filosófica de cada uno de nosotros no va a estar solamente integrado por todo este azar de conocimientos tangibles. ¿Qué es lo que propone Vasconcelos? ¿Cómo vamos a alimentar también el alma? ¿Cómo vamos a reflexionar sobre nuestra propia posición en el cosmos? Si no es a través de los ejes libertarios que nosotros mismos podemos brindarnos, a través de una resignificación simbólica y concisa del valor que nosotros aportamos al mundo. Y por eso esta, ¿cómo decirlo?, tipología de 5 razas, cada una con estos aportes y bondades, ¿no? Que pueden ofrecer algo a la humanidad. Pues es bien importante, ¿no? Que reflexionemos todo este tipo de cosas en América Latina. Y yo lo llevo al tema de la cultura, pero lo podemos llevar a cualquier eje, ¿no? A cualquier eje de desarrollo de la humanidad, ¿no? A cualquier tema filosófico, porque a partir de la filosofía es el pináculo del conocimiento. Es la madre de todas las ciencias, es la madre de todas las disciplinas, ¿no? Es la madre de todo el conocimiento, porque a partir de la filosofía, ¿no? Y retomando, yéndonos unos 2000 años atrás, ¿no? Con los grandes pensadores, de la filosofía emana todo. Y el principal propósito de la filosofía es definir, ¿no? Los conceptos, ¿no?
Dicen que en la actualidad, esto me lo dijo un profesor de filosofía en la carrera hace como 15 años, decía, la filosofía es la mayor herramienta que tiene la humanidad para su desarrollo. Y casualmente la filosofía es la que menos logros ha tenido, porque la única definición clara a la que ha llegado hasta este momento es lodo. Y por definición el lodo es tierra con agua, ¿no? Y de ahí de lo demás no ha podido tener otro alcance. Pero sin la filosofía no hubiéramos podido llegar a donde estamos. Entonces filosofar, ¿no? Recapacitar sobre todas estas teorías, pero no en el valor simplemente práctico, sino el valor de aporte, en el valor de la transformación de la conciencia, de lo que nosotros ya tenemos como puesto nos va a ayudar. Entonces se crean, ¿no? Varias instituciones de ciencias sociales. México ya tenía, ¿no? Y de hecho creo que México es uno de los ¿cómo decirlo? De los países con mayor desarrollo, ¿no? En cuanto a la construcción del conocimiento. Yo les mencionaba que precisamente en la época virreinal, ¿no? México tuvo dos privilegios muy importantes, ¿no? Lo primero fue la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Nicolás, que sería en Michoacán, ¿no? Que ahora es el Real Colegio de San Nicolás o algo así, ya no me acuerdo, pero fue la primera universidad en Latinoamérica, ¿no? Y esto, ¿no? Trae un eje de cosas lejos de lo que estamos criticando ahorita, pero trae un eje de intervención para el desarrollo, ¿no? Es decir, ya había un lugar donde la gente podía aprender. Pero ustedes creen que es así, pues si nosotros ya teníamos escuelas desde la época prehispánica, había una serie de valores, de atributos formativos que ya tenía la sociedad, por eso esto que, sí, qué bueno que vino a la universidad. Adelante, Verónica, por favor. Ajá, exacto. Muy bien, Verónica, muchas gracias por tu aporte. Exacto. Y justo era lo que les decía, para romper con estos ejes colonizadores, primero tenemos que construir nuestra propia identidad, darle valor de dónde vinimos, de qué es lo qué es lo que nos trajo aquí, y justo lo retoma Vasconcelos, incluso con estos procesos de mestizaje, ¿no? Perdón, voy a leer de una vez el de Xochitl, ya para ir, ya se nos viene el final y luego yo me pierdo con alguna idea y se nos va el tiempo. Dice, yo hace años quise estudiar filosofía y me quedé con la idea de que la filosofía es la madre de todas las ciencias porque el pensamiento y filosofar vino todo lo demás, el razonar, pensamiento lógico, crítico, métodos científicos, etcétera. Exacto, justo eso, ¿no? Lo que les decía, la filosofía, ¿no? Es la madre de todas las ciencias porque de ahí dimana todo el conocimiento. Y recuerden que el conocimiento, si, no sé si aquí les recomendé el libro de Creer, Saber y Conocer de Luis Villoro, pero revísenlo. De verdad, para mí ha sido una construcción filosófica súper importante para entender estos tres conceptos y qué es cada uno. Pero el conocimiento se da a través de vivir, ¿no? Nosotros vamos a conocer cuando vivamos. Y es lo que propone el método científico. El conocimiento se va a poder consolidar cuando podamos replicar las pruebas de laboratorio y obtener los mismos resultados. Es decir, mientras estemos en ese proceso. La filosofía es un poco debatible, ¿no? En el concepto abstracto, pero a partir de la reflexión, ¿no? Incluso el proceso, los 7 pasos del método científico, ¿no? Hay uno muy bonito que yo aprendí en la secundaria, ¿no? Dice, el primer paso del proceso del método científico es la duda, ¿no? Y a partir de la duda se genera todo lo demás, porque sin dudas no hay posibilidad de pensar nada. Entonces, cuando ustedes tienen dudas, ¿no? Justamente lo que está sucediendo es que están poniendo, ¿no?
digamos, de manera endeble la realidad en la que estamos insertos, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando ya un poquito esto, ¿no? Gracias por sus aportes, la verdad es que, gracias, voy a buscar el libro, La vida es maravillosa y compleja, gracias por recordármelo. Sí, muchachos, la verdad es que justo como empezábamos ahorita, ¿no? Hablando de esto con esta Jessica, ¿no? Son temas bien complejos. Ahorita ya estamos hablando de filosofía cuando deberíamos estar hablando de la CEPAL, de Flaxo y Claxo y bueno, yo tengo muchos compañeritos en Flaxo todavía, ¿no? Tenemos nuestras disertaciones porque también tenemos muchas diferencias. Más cuando hablamos de temas disciplinares, ahí cada quien tiene su socioconstrucción de la realidad, ¿no? Pero en realidad la educación va a ser un elemento, lejos allá de lo que nosotros estamos criticando, ¿no? El hecho de que un país tenga institucionalizada un objetivo de desarrollo para el conocimiento va a ser súper importante. En México creo que se funda, ¿no? Durante el periodo de Cárdenas, ¿no? No recuerdo el nombre de la institución, pero se los busco para la clase pasada, ¿no? Pero previo a CONACYT, desde los años 40 ya había un instituto que se dedicaba a la investigación y desarrollo tecnológico en el país y luego nace CONACYT y ahora ya es CONACYT y con humanidades porque a todo el mundo se les olvidó que las humanidades sean parte del conocimiento, ¿no? Hay una dicotomía entre que si las ciencias sociales somos ciencias o disciplinas, ¿no? Porque a lo mejor, ¿no? Yo como antropólogo, pues no puedo replicar una prueba de laboratorio porque pues los modelos sociales son difícilmente replicables. Es decir, ¿no? Así como cualquier interacción o relación humana, ¿no? No se puede tejer como con un manual o como con una receta de cocina, siguiendo tantos pasos voy a obtener esto porque las relaciones humanas ya entendemos que son complejas por naturaleza por los sistemas de creencia que pueda tener, por los sistemas de valores en los que esté inserto y sobre todo por la cultura que permea en ellos, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Lejos de si son disciplinas o ciencias, alguien que se ocupe de entender el contexto. ¿Y cuántas disciplinas, cuántas carreras formativas, cuántos desarrollos, ¿no? Formativos profesionales tenemos? ¿Cuántas competencias necesitamos desarrollar para entender una pequeña parte de la realidad? ¿Qué es lo que les digo, ¿no? Y con lo que partía de lo que retomaba de mi estimada Jessica, pues nosotros partimos de categorías de análisis, política, economía, historia, sociedad, ¿no? Y luego eso lo vamos a dividir en dimensiones de análisis, ¿no? Entonces, ¿cuántas dimensiones de análisis puede tener la política, ¿no? ¿Cuántas dimensiones de análisis puede tener la economía, la cultura misma, ¿no? Va a ser muy complejo, pero justo y gracias a estas instituciones que se crean, ¿no? Podemos entender mejor la realidad de un país en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso estos propósitos de entender Latinoamérica a través de estas instituciones de construcción del conocimiento o de la investigación social, como quieran verlo, pues lo que provocaba era no solo un desarrollo en lo económico, ¿no? No solo un desarrollo en las políticas públicas, sino un eje de desarrollo en lo humano, ¿no? De construcción de la identidad para la región, ¿no? Yo creo que hasta aquí, muchachos, vamos a tener pendiente lo de el eurocentrismo. Por favor, la siguiente clase lo revisamos, ¿no? Y chéquense, Enrique Dussel, es acá canon. De hecho, yo soy de la UAM Iztapalapa y de repente ahí me lo encontraba, ¿no? Entonces, fue a dar muchas pláticas. Tenía también labor de construcción. Eh, Estuvo algún tiempo en el departamento de sociología. Yo la verdad es que ya tiene como fácil 10 años que salí de ahí, ya no he tenido, pero revísense, ¿no? La trayectoria y profesión de Dussel para aquellos que no la conozcan, para los que sí lo conozcan, denle algún repaso a algo y lo discutimos la siguiente clase, ¿no? Y pues nos vamos a ir acercando al cierre del módulo. Todavía vamos a estar en módulo 3 entonces creo que estamos bien. Acuérdense que ya empezó, chequen las tareas, ya están abiertos los foros, la planeación y todo. Y si tienen dudas, por favor consúltenmelo. Si alguien tiene dudas, es el momento, si no ya para ir cerrando la sesión de hoy, que espero les haya gustado, ¿no? Sí, 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 bueno, digo, no así como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? O algo, pero pues sí, sí me tocó verlo varias veces ahí.
Pues hace más caminando, pues es una universidad, te lo encuentras y, ay, hola doctor, ¿cómo está? No, hola muchachos, sí, 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 ¿no? Buena onda. Sí, son experiencias también, pues varias figuras ahí en la UAM Iztapalapa. Canclini, pues Canclini es de mi departamento, me tocó hasta tomar clase con él, ¿no? Y es acá súper padre, ¿no? Pero hay otros grandes académicos, o sea, realmente en antropología, en el departamento de antropología, somos muy bendecidos por muchas figuras de verdad a nivel de ya de admiración intelectual es impresionante, ¿no? Pero sí, ahí en la universidad era padrísimo, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, les agradezco mucho, gracias por sus participaciones, de verdad, me encanta que participen, es bonito. Y pues yo cierro la sesión de hoy, les deseo que tengan bonita tarde y por favor, yo sé, como dijo Jessica, ahorita estamos todos así al mil, yo de verdad trato de avanzar lo más que puedo, perdónenme muchachos, pero pues al menos mi compromiso, si su compromiso es entregar buenas tareas, mi compromiso al menos es leerlas para aquello que se pueda corregir, lo corrijamos, ¿no? Pero denme chance, yo agradezco mucho su comprensión y pues vamos avanzando, de verdad todo va a ir fluyendo, así que solo no se desanimen, ¿no? Piensen que las cosas por más complicadas, tarde o temprano mejoran, ¿no? Pero siempre mejoran. Y la vida son estas etapas, sea como lo que les decía de la moda y la historia, son cíclicas, ¿no? Si ahorita estamos con algún apuro, va a pasar y vamos a entrar en una buena etapa y cuando esa buena etapa termine, volveremos a tener una área de construcción. Y justo esto, en los problemas, ¿no? Yo no quiero decir crisis porque eso ya son temas mayores, pero incluso en las crisis hay una etapa de, de aprendizaje y el aprendizaje nos trae, ¿no? Desarrollo. Entonces, no lo vean en el lado negativo, ¿no? Véanlo en el positivo y en lo positivo estamos creciendo, estamos aprendiendo y estamos mejorando, ¿vale? Cuídense mucho, les doy las gracias y pues cualquier cosa me escriben, ¿vale? Un abrazote. Ah, ya no me despedí. Igualmente, gracias, Vero, por tus aportes. Ay, gracias, Brillet. Sí, sí, espero que les gusten estas clases. Gracias, Itzayana. Cuídense mucho, abrazote.